El fariseo siempre nos va a querer encapsular en una estructura, bajo un diseño. Hay uno mayor que aquella estructura. Hay uno mayor que lo que tú dices que no se puede. Jesús es más que una infraestructura. Jesús es más que una doctrina de hombre. Oh, aleluya, es más que una cápsula. Jesús es más que tu enfermedad. Que Jesús es más que tu adicción. Jesús es más que un cuestionamiento en tu entorno. Hay gente que quiere tomar a Jesús y lo quiere encapsular bajo un diseño, bajo una estructura. Yo quiero decirte que no perdamos nuestra mirada de Jesús. Jesús es diferente. Jesús es más que ese día de reposo. Porque Jesús es más que cualquier cosa. Hay uno más grande que el templo. Los cristianos están repartidos por diferentes doctrinas. Y todos dicen tener la verdad. A mí la Biblia me dice que la verdad se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El modelo a seguir se llama Cristo. Que no te encapsulen. Él es nuestra prioridad, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra matriz, Él es nuestro modelo, Él es el ejemplo a seguir. Se llama Jesucristo. Caemos en cuestionamientos que no tenemos que caer. Dejemos que ese que llegó caído se conecte lo antes posible con Cristo. Dejemos que el traficante entre a este lugar. Si tiene que entrar una bruja, que entre una bruja y que el poder del Espíritu Santo la convierta, hermano. Escáner espiritual en la puerta de la iglesia. Hay un político en el Edén. Usted no tiene que estar preocupado porque entra un político acá. Usted se tiene que preocupar que en su templo no haya pecado, murmuración, raíces de amargura. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Jesús estaba en la casa de Mateo. Pedro estaba afuera. Yo no voy a entrar a casa de eso. Jesús miró a Pedro y le dijo: ¿acaso los sanos tienen necesidad de médico? Y yo me imagino a Pedro diciendo: lección aprendida. Aunque no conocen de Cristo, tienen que conocer. Eso, que no te encapsulen. Tenemos que entregar nuestra vida. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Y dice la palabra del Señor. Dice que el Señor está sentado en su trono y estamos siendo pasados por el fuego. Tu vida no se está destruyendo, no. La plata y el oro se pone a altas temperaturas. Está siendo refinado. ¿Cómo sabes cuando está lista la plata y el oro? Cuando me puedo mirar en el metal precioso. Y eso es lo que está haciendo el Señor sentado en su trono, esperando que sea refinado, que sea refinada, para poder verse en ti. Es que yo quiero modelar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen: yo voy a modelar a Jesús? Jesús, no hay nadie como tú. Vamos a ir a Mateo capítulo 12. Mateo 12. Mateo 12, versículo 1, por favor. Mateo 12, versículo 1, y usted se pone de pie cuando tenga la palabra. Y antes de dar lectura a la palabra, vamos a orar por el mensaje, vamos a orar por la palabra, vamos a orar por tu corazón, por tu mente, por tu cuerpo, por tu alma y por tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tu iglesia se congrega este día para oír un mensaje. Señor, una bendición para cada uno de nosotros poder tener el privilegio de compartir de tu palabra. Es por eso que queremos pedir a tu Santo Espíritu que tome el control, primeramente de mi vida, Señor, de mis cuerdas vocales, Señor, de mi voz. Padre, toma el control de este auditorio, Señor. Tu palabra dice que donde tu Espíritu está hay libertad. Y creemos que tu Santo Espíritu está en este lugar. Por cuanto declaramos, Señor, que no hay lugar para espíritus contrarios a tu Espíritu Santo y mil veces santo. Todo espíritu de pereza es reprendido en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción, todo espíritu contrario no tiene, Señor, autoridad para operar en este lugar. Porque hoy abrimos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, para que tú tomes el control. Padre, te quiero dar gracias por permitirnos vernos, Señor.
por permitirnos escucharnos y por permitir de que tú seas el ligamento, Señor, el motivo de estar reunidos, porque estamos congregados en el nombre de Jesús. Tu palabra dice: donde 2 o 3 se congregaren en mi nombre, aquí estoy. Y sabemos y creemos certeza de que tú en este lugar estás. Y si tú estás, padres, los que están enfermos serán sanados. Bendito Dios, los que están atados serán liberados. Las cadenas se cortarán y tu gloria nuestros ojos podrán ver, porque hemos creído en tu poder. Y tu palabra dice que todos los que creen verán tu gloria, y esto es para los que creen. Hay alguien en este lugar que cree en el poder de Dios. Hay alguien en este lugar que cree en el poder de Dios. Padre, nos presentamos tal cual como somos, faltos pecadores, Señor, con la intención de poder crecer en ti, con la intención, Dios mío, de que usted sea y ya el viejo hombre sea despojado. Bendito Dios, te doy gracias y te pido, Señor, que tome el control de esta palabra en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a dar lectura a la palabra, Mateo capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Le cambié la estructura, no sé si se dio cuenta. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre. Comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Palabra poderosa del Señor. Tome asiento y vamos a hablar del Señor. ¿A cuánto le gusta hablar del Señor? Le pido que esté clamando por mi vida, amén. Estamos pasando un tema delicado por nuestra garganta. Estoy pasando un tema delicado por mi salud. Pero así como un día prediqué que el que fabricó el candado también fabricó la llave, amén. El mismo que me puso acá me va a dar la victoria y la salida. Que Dios te bendiga. La palabra de Dios en Mateo capítulo 12 nos dice y nos habla de que los discípulos, dice que entraron a un terreno que estaba sembrado a sacar trigo. Y sabe que la cultura judía dice y tienen por regla algo que no tiene Chile. Y ellos por norma tenían de que si alguien tenía hambre, estaba permitido poder entrar al campo de un vecino, al campo de un hombre que había labrado la tierra, poder entrar y poder sacar trigo. Bendito el nombre de Dios. Si eso tuviera en Chile, yo creo que el chileno entra y se lleva una camiona. ¿Cuántos dicen amén? Y se permitía poder pasar. Tengo hambre. Levantaban el alambrado y podían pasar. Pero sí había una regla. Y la regla era que no podía llevar herramientas de siega. Cuando digo herramientas de siega, herramientas de cosecha. No se podía. Lo que tenía que hacer el hombre, tenía que tomar el trigo y tenía que cosecharlo en su mano. Y dice la palabra de Dios de que los discípulos pasaron por aquel lugar y dice que entraron a aquel campo que estaba sembrado y tomaron el trigo. Y dice que lo empezaron a desmenuzar en sus manos y empezaron a comer. Y estaban comiendo trigo, aun cuando el trigo podía haber sido procesado. El trigo podía haber sido convertido en harina. Entonces yo quiero que diga conmigo: necesidad. Vamos más fuerte. Necesidad. Usted tiene la garganta buena, diga necesidad. Los discípulos estaban comiendo trigo por necesidad.
Y mientras estos estaban operando bajo el flujo de la necesidad, dice la palabra que habían fariseos que estaban mirando. Y estaban mirando lo que los discípulos estaban haciendo algo que estaba permitido. Pero el fariseo estaba dándose cuenta que lo que estaba permitido, aleluya, por la cultura judía, no estaba permitido por la ley, porque era día de reposo. Entonces ellos dijeron, si está bien que pueden pasar el alambrado y comer, pero no hoy día. El fariseo dijo, sí, es verdad que pueden, pero no es hoy. El fariseo dijo, se puede hacer eso, pero no así, se hace así. Entonces yo he puesto por título a esta predicación, que Dios me bendiga y me ayude a poder darla. Diga conmigo, cápsulas. El fariseo siempre nos va a querer encapsular en una estructura, bajo un diseño, el cual él piensa y él cree que es el diseño correcto. Y que Dios nos libre de pensar que nosotros somos los que tenemos la verdad. Porque cuando estos estaban bajo la necesidad, pero estaban siendo criticados. Es que el ser humano necesitaba comer en el momento, pero por tener una necesidad humana se le estaba criticando. ¿Cuántos se han movido por necesidades humanas? Y muchas veces por movernos desesperados porque realmente es algo que necesitamos, recibimos críticas. Necesitamos resolver de una u otra forma. Muchas veces en estos ministerios se ve porque hacemos una rifa y nos falta el predicador que dice que la rifa no sale en la Biblia. El fariseo quiere que las cosas se cumplan y se hagan al modo de ellos. Yo me acuerdo en los inicios, me dijo una persona que no podíamos tener personalidad jurídica, que si Dios nos quería bendecir con un local, con un lugar, el Señor iba a tocar el corazón de alguien y eso iba a llegar. Pero así también, aleluya, la palabra a mí me dice que la fe es muerta sin obra. Es que nosotros no nos vamos a quedar sentados en un sillón esperando de que llegue todo. O los discípulos esperaron de que el trigo saltara el alambrado hacia afuera. Tenemos que saltar el alambrado, hermano. ¿Cuántos han estado por ahí los que salen a pescar? Los que salen a sacar camarones, gloria al Señor. Y van pasando y hay que apretar el alambre púa para que pase el compañero. Porque el camarón no sale de la cueva de camarón. El pescado no sale solo de la mochila del Christopher. Dios te bendiga. Tenemos que hacer algo, la fe muerta sin obra. Pero ese algo es lo que trae cuestionamiento y críticas. ¿Cómo lo hacemos? Y ellos le decían, esto no se puede hacer, lo están haciendo y esto no es lícito que lo hagan de esta manera. Pero yo traigo noticias de parte del Señor, conforme a la palabra de Dios. El versículo 3 dice, pero Él les dijo, Jesús salió a defender a los discípulos. Que no importa lo que nos estén criticando, que no importa lo que te quieran encapsular, porque hay uno que se llama Jesucristo y sale en tu defensa. ¿De quién es la venganza? De Jehová. Y Él sale y le dice, ¿no habéis leído? Vosotros que sois eruditos de la palabra, estudiosos de la Torá, y bajo un conocimiento tan pleno, aleluya, de lo que era la ley mosaica. Y vosotros que no sabéis lo que hizo David, que aparece en el libro de Samuel, cuando David estaba con sus hombres y tenía hambre y llegó a la casa de Dios. Y en la casa de Dios, aleluya, pudo comer, aleluya, el pan de la proposición. ¿Acaso vosotros no sabéis que David hizo aquello? ¿Y por qué vosotros entonces criticáis a mis discípulos?
¿Y por qué vosotros criticáis de la forma como lo estamos haciendo? Y Jesús se va a revelar. Porque cuando Jesús te defiende, Jesús se revela. Porque cuando Jesús nos defiende, Jesús hace cosas sobrenaturales a nuestro favor. Mira que está al lado y dile: Dios va a hacer algo sobrenatural a tu favor. Esto es para los que creen. ¿Cuántos lo reciben? Dios va a hacer algo sobrenatural. Dios se va a mover a tu favor. Los que te dijeron que no, te buscarán para que tú digas que sí. Los que fuimos despreciados, despreciables, serán deseables. Créelo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe, querido hermano, la palabra es clara. Jesús interviene, y Jesús interviene conforme a la palabra de Dios. Pero los fariseos no le creían. Y Jesús le hace ver y les da a demostrar de que había algo tan sagrado como los panes de la proposición, de que esos panes fueron los que alimentaron a David. Y está citando a Samuel cuando David huía, aleluya, de Saúl, y estaba y andaba con sus hombres. Y está citando a un David que quizás tenía hambre. Diga conmigo: necesidad. Había un David que estaba angustiado, tenía necesidad. Había un David que estaba con sus hombres y necesitaba armas. Había un David que necesitaba ayuda. Y había un sacerdote llamado Amielec. Y este sacerdote fue en quien no dudó, quizás en infringir lo que la ley decía. ¿Por qué? Porque los panes de la proposición solamente lo podían comer los sacerdotes. ¿Y quiénes son estos que vienen en posición de batalla? ¿Y quiénes son estos que van a comer los santos? Pero el sacerdote miró y vio la necesidad y empezó a ver lo que ellos realmente necesitaban. Es que te quiero decir que el hombre de Dios siempre va a tener su mirada puesta en lo que tú necesitas. Los hombres de Dios van a tener una visión conforme al corazón de Dios. Y tengo que decirte de parte de Dios: Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. No es necesario que se lo cuentes, Él conoce. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Yo, Jehová, que escudriño el corazón y escudriño tu mente. Él sabe lo que tú necesitas. Que Dios te bendiga. Y había una necesidad. Y te digo algo: este sacerdote le entregó los panes y él pudo comer. Los panes de la proposición eran 12 panes sin levadura y elaborados con la mejor harina, como el pancito que sale allá en Coironal o en Nuevo Amanecer. ¿Dónde sale mejor el pan? En Curicó, dijeron allá. Mira. 12 panes, hermanos, elaborados. Pero ¿por qué eran elaborados estos 12 panes? Eran sin levadura y eran con la mejor harina. Porque estos 12 panes eran elaborados para el Señor. Hace poco tuvimos de primicia. Porque los panes que se comían y podían comer los sacerdotes eran los panes que se reponían. No sé si alguien está entendiendo esta parte, pero lo que está pasando acá es que lo que le dieron a David era lo consagrado para Dios. Lo que es para Dios también es para ti. Hay alguien que tiene que entender que si yo quiero bendecir a Dios, tengo que bendecir a mi hermano. Si yo te quiero bendecir, Jehová, yo tengo que bendecirte a ti. Primera de Juan dice que todo aquel que dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Que Dios te bendiga. Y estos panes, hermano, representaban las 12 tribus. Jesús quiso poder llevar a cabo el entendimiento de los fariseos,
Pero los fariseos, aleluya, no querían entender. Y eso es lo que pasa. Que muchas veces hay gente que está tan llena, pero está tan llena de palabra y de teología, que no es mala, que no quiere entender. Por eso la palabra dice: odres viejos no resisten vino nuevo. ¿Alguien ha escuchado esa palabra por ahí? Odres viejos no resisten vino nuevo. La revelación teológica es que los fariseos, aleluya, eran el odre viejo y no resistieron un vino nuevo como Jesucristo, efervesciente, que les vino a reventar la cabeza. Y hoy día yo quiero que tú puedas entender lo siguiente. Quiero que puedas entender de que Jesús está hablando y citando una historia bíblica para que ellos puedan entender que la necesidad del hombre es mayor que una estructura y que una cápsula. La necesidad de un hombre, aleluya, más aún cuando le sirve a Dios, es mayor que una estructura. A veces nos transformamos en hombres que queremos realizar rituales más que una adoración a Jehová. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy predicando? ¿Alguien está aquí? Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe, hermano? Dice la palabra del Señor que Jesús, cuando está hablando de lo que pasó en ese acontecimiento, dice de que a David se le entregaron los panes de la proposición, y también dice la palabra de Dios de que ese fue el momento en que David necesitaba armas y se le entregó la espada de Goliat. Yo me imagino un David mirando la espada de Goliat y recordando cuántas anécdotas tuvo, cuántos recuerdos vieron ahí. Todos conocen la historia de David y Goliat, ¿cierto? Y voló una piedra desde David hasta Goliat, y Goliat cayó al piso. Pero yo te digo que David trajo al recuerdo aquella espada, porque posteriormente en esa anécdota David tomó la espada, aleluya, que era de Goliat, y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza a Goliat. Entonces yo recuerdo un David, entonces mira un David que está mirando la espada que le van a pasar y va a decir: yo con esta ya he cortado cabeza de gigante. Se me es bien. Pero yo quiero entrometerme más profundo en el espíritu, y yo quiero llevarte a poder relacionar esto en lo espiritual. Y cuando hablamos del espíritu, Efesios nos dice de que la espada, bendito el nombre del Señor, que la espada es la palabra del Señor, que la palabra es la espada del espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen su espada afilada ahí? La espada, aleluya, es tu Biblia, es la palabra. Entonces la revelación que Dios me dio hace muchos años fue de que con la palabra de Dios le cortamos la cabeza a nuestro gigante. ¿Cuántos lo entienden? Pero hoy día Dios me da otra revelación que hoy día usted la tiene que publicar en el Facebook. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que la palabra jamás volverá vacía. La palabra jamás volverá vacía. Y cuando David se encuentra en el lugar y le entregan la espada, le entregan la palabra no vuelve vacía, porque en ese lugar no le entregaron solo la espada, también le entregaron los panes de la proposición, y los panes de la proposición eran la provisión de Jehová. Alguien tiene que entender que hay una palabra que trae provisión. Hay alguien que necesita provisión, y yo te quiero soltar una palabra. Hay una palabra de Dios que quiere decirte de que los tiempos de escasez se acabaron. Los tiempos de sequía se acabaron, porque hubo una palabra que cayó en buena tierra, y la palabra no volverá vacía. Locura del Espíritu Santo. El que lo quiere tomar, tómelo, atesórelo. ¿Cuánto bendicen el nombre de Dios? Y le dieron la espada y le dieron los panes.
una explicación profunda para los fariseos. ¿Y acaso vosotros, dice, o no habéis leído la ley? ¿No habéis leído la palabra? Que eso fue lo que ocurrió. Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Jesucristo estaba en defensa de sus discípulos. Pero posteriormente, aleluya, Jesús le dice a ellos: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Por eso que yo te decía, Jesús se revela. Y Jesús empieza a revelar con los que tiene que revelarse. Jesús empieza a revelar con los que no entienden. Hay uno mayor que el templo en este lugar. Hay uno mayor que el púlpito. Hay uno mayor que el pastor. Hay uno mayor que la tabla, que la loza. Hay uno mayor que las cámaras. Bendito sea el nombre del Señor. Hay uno mayor que aquella estructura. Hay uno mayor que lo que tú dices que no se puede. Y estamos entrometiéndonos donde yo quiero llegar. Jesús siempre se va a entrometer. Jesús siempre nos va a defender. Aleluya. Y lo bueno, dicen por ahí, de que Él nunca ha perdido una batalla. Vengo de parte de Dios a decirte de que no estés atormentada ni estés atormentado por la pelea que estás peleando, por la batalla que estás batallando. Porque esa batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario. Cristo ya la ganó. A veces nos angustiamos, a veces nos demacramos, a veces nos dormimos en el espíritu, nos desganamos. Cristo ya ganó. Cristo nos defiende. Cristo nos va a defender. Tú sigue avanzando. Mira que está al lado, dile: tú sigue avanzando. Tú sigue avanzando. Avanza, avanza, sigue avanzando. Mira lo que está al lado, más tecnológico, dile: hashtag seguimos avanzando. Vamos, vamos, hay algún violento, dile: hashtag seguimos avanzando. Porque como dice la iglesia en tu ciudad, le mando un saludo al pastor Franklin Iriarte. Y ellos dicen: Jesús es más. Diga conmigo: Jesús es más. Jesús es más que eso, hermano. Jesús es más que una infraestructura. Jesús es más que una doctrina de hombre. Oh, aleluya, es más que una cápsula. Jesús, hermano, es más grande que la teología. Jesús es más grande que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy día tiene loco al mundo. Ya no sabemos quién es, si es o no es, no sabemos nada ya. Que Dios nos libre. Pero tengo algo que decirte: Jesús es mucho más que eso. Y hay una alabanza que dice que hay uno más grande que el templo, ¿cierto? Matías, la cantábamos allá. Quiero decirte de parte de Dios que Jesús es más que tu enfermedad, que Jesús es más que tu adicción, que Jesús es más que un cuestionamiento en tu entorno, que Jesús es mucho más de lo que te dijeron que es. Hay gente que quiere tomar a Jesús y lo quiere encapsularlo. Y quieren encapsular a Jesús bajo un diseño, bajo una estructura. Ya te decía yo, te cambié solamente el momento de orar a la prédica y ya te había sentado porque estás acostumbrado a una estructura, porque estamos acostumbrados a... Dicen por ahí de que el ser humano es un animal de costumbre y por ahí nos quieren adoctrinar de una forma y no. Yo quiero decirte que no perdamos nuestra mirada de Jesús. Jesús es diferente. Jesús es más que aquello que estaban diciendo. Jesús es más que ese día de reposo. Jesús es mucho más que aquello. Dile a que está al lado: Jesús es más grande que tu problema.
Ahora yo quiero que puedas colocar un signo de interrogación en tu forma de hablar. Y mira que está al lado y dile, ¿tú conoces a Jesús? Y termina diciéndole, deberías conocerlo. Porque Jesús es más que cualquier cosa. Jesús es maravilloso. Es el ser humano más maravilloso que ha pisado la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Él no estimó ser como Dios y dio su vida por cada uno de nosotros. Él modeló el verdadero amor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Dice Hechos capítulo 17, versículo 24, no habitaré en lugares hechos por hombre. Y Jesús dice, uno más grande que el templo está enfrente de ustedes. A veces nos preocupamos más de cómo vamos a hacer el culto, de qué es lo que va a hacer Él en nuestras vidas. La predicación anterior hablábamos de que muchas veces cuestionábamos tanto y cuestionábamos todo y el milagro lo dejábamos fuera. Jesús vino a hacer milagros. Jesús vino a hacer y a transformar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Jesús está cambiando su vida? Yo también lo creo. Y hay uno más grande que el templo. Dice la palabra del Señor de que Él ya no habita en lugares hechos por manos humanas. Pero si bien necesitamos una infraestructura para poder, ¿cierto?, congregarnos y hablar del inmenso amor de Dios, necesitamos un lugar. Pero ¿cuál es la forma? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es la forma de cómo hacerlo? ¿Cuál es el mejor método? Los cristianos están repartidos por diferentes doctrinas. ¿Cuántas doctrinas cristianas hay? Y todos dicen tener la verdad. Y a mí la Biblia me dice que la verdad se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La gloria es para Cristo. El modelo a seguir se llama Cristo. Mira que está al lado y dile que no te encapsulen. Que no te digan es así, así, así. Y Cristo quedó allá. No. Él es nuestra prioridad. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestra matriz. Él es nuestro modelo. Él es el ejemplo a seguir. Se llama Jesucristo. Él es la verdad. Muchas veces nos metimos en diseños que no tenemos que meternos. Muchas veces, no, es que el hermano no debería subir al coro porque el hermano viene caído. Y no, aquí y la santidad y fuá. ¿Y quién te dijo que es así? No, es que viste en la iglesia vino un traficante. Ese cabro vende y está viniendo a la iglesia. Y empezamos y caemos en cuestionamientos que no tenemos que caer. Dejemos que ese que llegó caído se conecte lo antes posible con Cristo. Dejemos que el traficante entre a este lugar. Oye, si tiene que entrar una bruja, que entre una bruja y que el poder del Espíritu Santo la convierta, hermano. Nosotros vendimos sopaipilla, empanadas completo. Y algunos dicen que no se debe, pero otros venden escáneres espirituales en la puerta de la iglesia. Este no puede entrar porque viene vestido así. Es que esto no tiene que ser así. Es que ¿por qué pasan para acá? ¿Por qué saltan? ¿Por qué los hermanos ¿Por qué el hermano pasó con él? ¿Por qué el hermano pasó a saltar con un niño en los hombros? En la casa de Dios. A mí la palabra de Dios me dice que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. No, pero es que el niño no tiene que venir en los hombros, tiene que venir caminando. Jehová reprenda al diablo.
A veces andaban preocupados algunos porque habíamos invitado a Parisi. Habían unos muy preocupados. Hay un político en el Edén. No, el pastor está perdido. Se confundió el pastor. No debe. A mí la palabra de Dios me dice que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Usted no tiene que estar preocupado porque entra un político acá, porque aquí cayó la semilla. Aquí se sembró y la pudimos seguir regando. Y el Señor dará el crecimiento. Usted se tiene que preocupar que en su templo no haya pecado, murmuración, raíces de amargura. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. No se preocupe usted por quién invita al pastor. Oigan, Coironal traje al obispo católico y lo senté en primera fila. ¿Y por qué no? Porque la ley dice así, porque la palabra dice así. Estructuras, diseño de hombre. Jesús estaba en la casa de Mateo. Estaban bebiendo, estaban de fiesta. Pedro estaba afuera. Jesús discernió en su espíritu que él estaba afuera. Salió afuera. ¿Y qué hace acá? Yo no voy a entrar a la casa de Mateo, le dijo, no. Libros paralelos dicen que Pedro recibió azote por causa de Mateo. Porque Pedro radical le decía, vendido que le cobra los impuestos a tu pueblo. Yo no voy a entrar a casa de ese. Y no entiendo, le dijo, ¿por qué tú estás dentro de la casa de él? Cuando la Biblia dice que Jesús estaba en casa sanando a muchos enfermos. La Biblia dice que Jesús estaba en casa de Pedro. Y ahí llegaban los enfermos. Entonces Pedro se sentía y decía, siempre te recibo en mi casa y ahora tú estás en la casa de mi enemigo. Y es más, todos los otros discípulos contigo, todos pasándola bien y yo aquí en la casa. Todos tomando mate, celebrando, comiendo maravillas y yo aquí en la casa. Y tú aquí me tenés tirado. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y sabe qué? Jesús miró a Pedro y le dijo, ¿acaso los sanos tienen necesidad de médico? Y yo me imagino un Pedro diciendo lección aprendida. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos que entender que Jesús vino a los vil y menospreciados. Vino a buscar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad. Los que no conocen de Cristo tienen que conocer. Es por eso que no te encapsulen, que no te metan en una estructura tan básica como para decirte que tenemos que evangelizarnos entre nosotros. Nosotros tenemos que ir allá al mundo a predicar. Y no siempre va a ser con un parlante en la espalda. A veces también va a ser con nuestro testimonio. Por nuestra forma de amar, por nuestra forma de hablar. ¿Sabe por qué? Porque eso es Jesucristo. Modelar a Cristo donde quiera que vayamos. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están preocupados por los que entran a la iglesia? Déjame decirte que cuando tú llegaste tapado en falla, hermano. Pero ves que pasaste este lugar, el Señor te fue tocando. El Señor te fue ministrando. El Señor se transformó en tu medicina. Y llegaste aquí y oraste. Y el Señor empezó a tocarte de a poquito. Y los que no te querían ver empezaron a llegar al culto. Los que no te querían llamar te empezaron a llamar. Y te dijeron, hija, te veo por el en vivo, estáis bonita. Hijo, te estoy empezando a ver más lindo. Sí, mamá. Hijo, ¿quién te cortó el pelo? Hijo, te estoy viendo diferente. Te estoy viendo que algo está pasando en ti. ¿Qué está pasando? Usted tiene una sola respuesta. Aló, mamá, es que estoy conociendo a Jesucristo. No le va a decir, mamá, me estoy convirtiendo en mormón. Mamá, voy a ser el mejor de los fariseos.
Mamá, estoy aprendiendo cómo se hace un culto. No, hermano. Aprendamos a amar primero. Y el Espíritu Santo será quien nos capacite para poder llevar a cabo, aleluya, lo que Dios quiera que seamos en sus manos. Cuán simple es entender esto y poder entender que Jesús quiere hacer algo en nuestras vidas. Pero ese algo, aleluya, tenemos que entregar nuestra vida. Tenemos que entregar nuestra intención de cambio. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor, por favor? Para poder mojar el labio. Dice el versículo 7: y si supiese qué significa misericordia, quiero. Escucha lo que te dice el Señor. Si tú supieras lo que significa misericordia, yo quiero. Y yo no quiero sacrificio, dice el Señor. Lo dice en su palabra. Dice: no condenarías a los inocentes. Jesús sigue defendiendo a su discípulo. Jesús sigue defendiendo la necesidad. Jesús sigue defendiendo y practicando el amor. Si tú supieras que yo no quiero sacrificio, yo no quiero gente con apellido de Heisenberg, yo no quiero gente que haga las cosas por poder lucirse, por poder verse, no. Yo quiero gente que haga cosas de corazón, dispuesto a amar al prójimo. Porque quien ama al prójimo dice que está cumpliendo un mandamiento semejante al primer mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. El Señor vuelve a decir que amar al que está al lado es amarlo a Él. Ahora yo te quiero hacer una pregunta: ¿estás amando a Dios? ¿Estamos amando al que está al lado? Que Dios nos ayude a amarlo. ¿Cuántos valientes hay acá que pueden decir: Señor, ayúdame a amarlo? A ver, dile: Señor, ayúdame a amarlo. ¿Sabe por qué tiene que amarlo? Pregúnteme por qué, pastor. Porque ese hermano y esa hermana, el más jodoncio que Dios te puso en la pieza, el que te da mal tratamiento, el elemento terapéutico que Jesús está usando para moldear tu carácter. Dale un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Dios quiere compasión y no sacrificios. Muchachos, tenemos que entender que no es lo que hacemos, es por qué lo hacemos. ¿Lo estás entendiendo? No es lo que nosotros hacemos, es por qué lo estamos haciendo. Él no quiere que podamos predicar de labios, sino que podamos actuar con hechos. Que es fácil decirte te amo, hermano, pero amarte realmente. El Señor quiere sacar lo mejor de nosotros para que podamos modelar la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, cuando la palabra dice que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, está hablando de que Él va a habitar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero para poder Él habitar en cada uno de nosotros, Él debe preparar morada en nosotros, y nosotros tenemos que disponernos. ¿Sabe? Malaquías capítulo 3, versículo 3. ¿La puede proyectar, por favor? Malaquías capítulo 3, versículo 3. Es solo para darte una comparación y solo para respaldar lo que te estoy hablando. Mira lo que dice. Dice que Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará,
como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Él traerá a Jehová ofrenda de justicia. Y dice que Él se sentará en el trono. Quiero que ponga atención a esto. Dice que Él se sentará en su trono y como un refinador de plata, Él observará y mirará a los hijos de Leví. Estamos hablando al pueblo escogido. ¿Cuántos dicen yo soy escogido? Porque si primero fue el pueblo de Israel, usted tiene que entender que la Biblia nos enseña que hoy nosotros los gentiles y todos los que estamos en este lugar tenemos acceso a la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor que Él se sentará en su trono y como un refinador de plata, dice que va a refinar a su pueblo como oro y como plata. Y si nosotros vamos donde el refinador de plata, aleluya, es un hombre que coloca los preciosos metales, incluso con impureza, a las altas temperaturas. La plata y el oro se pone a altas temperaturas. ¿Cuántos dicen estoy ingresando a altas temperaturas? Lo que tú tienes que saber, que la palabra de Dios dice que mientras estás, aleluya, refinándote como plata y como oro, dice que el Señor está sentado en su trono. Y estamos siendo pasados por el fuego. Tu vida no se está destruyendo, no. No estás pasando por el peor momento de tu vida, no. No. Vengo a desmentir lo que el diablo te dijo. Que estás pasando por el peor momento de tu vida. No. Estás siendo refinado como plata y como oro. Y esto es lo más importante. Cuando está en las altas temperaturas, la plata y el oro empiezan a separarse de las impurezas, de los metales impuros. Estoy hablando de todo lo que no pertenece a un hijo y a una hija de Dios. Pero esto es lo más importante. Que si tú le preguntas al refinador de plata, ¿y cómo sabes cuando está lista la plata y el oro? ¿Cómo sabes que ya salió todo? El refinador de plata se va a poner a reír y te va a mirar y te va a decir, cuando me puedo mirar en el metal precioso. Y eso es lo que está haciendo el Señor sentado en su trono, esperando que sea refinado, que sea refinada como el oro y como la plata, para poder verse en ti cuando vaya donde tu familia te puedan ver, no a ti sino al Señor. Es que yo quiero modelar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen yo voy a modelar a Jesús? Aleluya. Ya estamos terminando, ¿ah? Estamos sacando la prédica. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Hay algún valiente que se pueda parar y gritar gloria a Dios? Dice la Biblia, valiente y violento arrebatarán el reino de los cielos. Santo el nombre de Dios. Pero las cápsulas nos llevan a pensar en que Jesús no es tanto como lo que está predicando el pastor. Las cápsulas nos llevan a pensar de que tenemos limitaciones para comportarnos, de que hay manifestaciones del Espíritu que quizás no se pueden llevar a cabo, que el Espíritu Santo quizás no es tan pudiente como yo pensaba era. Aleluya. Y caemos en cápsulas que la verdad, iglesia, no nos corresponden. Yo solamente hoy día quiero decir que Jesús es más que cualquier cosa. A mí la palabra que Dios me entregó me mandó a decirte a ti de que Jesús es más que cualquier cosa. Y nos encapsulamos. Diga conmigo, bibliolatría. De Biblia, bibliolatría. Yo te quiero hacer entender lo siguiente. La palabra de Dios es maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es preciosa.
La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Si mi hermano Christopher, lo voy a tomarlo como ejemplo, si mi hermano Christopher escribe un libro, ¿cuánto? Yo creo que seríamos todos bendecidos por lo que Christopher va a escribir. Pero ¿podría yo conocer totalmente a Christopher por lo que él escribió en su libro? A veces encapsulamos y pensamos de que Cristo puede hacer solo lo que dice la Biblia. Y caemos en una bibliolatría. La Biblia, la Biblia, la Biblia. Y encapsulamos el poder de Dios. Yo no digo que el Señor va a ir en contra de su palabra, no. Pero yo digo que el Señor es más que una Biblia. La Biblia es un manual de instrucciones que le mandó a sus hijos, a sus hijas. Caminen, vivan así. Vayan, ahí está. Conózcanme, aprendan de mí. Y mucho podemos saber de Él. Pero repito, ahora voy a escribir un libro yo. Y estoy escribiendo mi libro. Y usted cuando lea mi libro, usted va a entender muchas cosas y va a aprender. Y va a decir, oye, mira, no sabía esto del pastor, ¿eh? No conocía esto del pastor. Pero si usted se relaciona y tenemos una amistad más profunda, usted va a saber muchas cosas más de mí. Lo que te quiero hacer entender, que no te encapsules, no te limites con Dios. Dios es maravilloso y es tremendo. Esto no es para, hermano, esto no es para gente cuerda. Esto es para gente loca. Y yo estoy loco por Dios, hermano. Si Dios me dice, yo lo hago. Hay alguien que puede decir, yo quiero esa bendita locura. Porque la bendita locura es poder de Dios, es poder de lo alto. Hermano, llénate de la palabra de Dios. Pero también llénate del Señor. Llénate de su presencia. ¿Cuántas experiencias tienes con Él? Te voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántas experiencias quieres tener con Él? Me voy a poner loco. ¿A cuántos Dios le ha hablado auditivamente? ¿A cuántos Dios le ha hablado, hermano? ¿A cuántos Dios lo ha tocado? Yo estaba en mi casa orando un día. Estaba en el primer piso. Y estaba orando, hermano. Y estaba desesperado. Porque ¿cuántos saben que cuando estamos desesperados es una opción tremenda para poder encontrarte con la presencia de Dios? Porque cuando estamos bien no nos acordamos mucho de Dios. Pero cuando estamos necesitados, como clamamos. Y su misericordia infinita viene y nos visita. Yo estaba orando, desesperado. Está donde yo estoy escribiendo mi libro. Y aparece esta historia. Y yo estoy orando, desesperado, llorando, clamando a Dios. Y la presencia de Dios me visitó. ¿A cuánto le ha visitado la presencia de Dios? Y la presencia de Dios me visitó. Y empecé a sentir, hermano, el Espíritu de Dios fluía en mí. El Señor hablaba a través de mí, para mí mismo. Y era una conexión. Y era un diálogo, hermano, tan maravilloso que tenía con Dios. En ese momento que yo le dije al Señor, Señor, ya que estoy contigo de esta forma, déjame vivir algo sobrenatural. Yo no sé si tú le has pedido algo sobrenatural, pero yo lo que fue ese día fue un capricho. Permíteme vivir algo sobrenatural, Señor. Y el Señor me dijo, ¿qué quieres? Y yo le dije, tócame, porque yo estoy solo aquí, tócame. Y el Señor rápidamente, ¿sabe qué me dijo?
El Señor me dijo, bueno, pero no tengas miedo. Y yo dije, ¿por qué el Señor me dice no tengas miedo cuando sentí que tocaron mi cabeza? Y pegué un grito que te voy a contar. Y el Señor me tocó. Y después que pegué un grito de susto, de miedo, abrí mis ojos, miré para todos lados. No había nadie. Había sido el Señor que me había tocado. Después de eso solo podía llorar y gritar. Y vino una palabra que dijo los discípulos, al sentir la presencia del Espíritu Santo, estaban llenos de gozo. Hay alguien que puede decir, yo necesito el gozo. Yo necesito un toque de Dios. Yo necesito algo sobrenatural. O yo soy el único loco en este lugar. Hay otro loco que se me pueda sumar y gritar amén, gritar aleluya y decirle, Señor, yo quiero una locura contigo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, que Jesús, defendiéndolo, demostró de que el ser humano tiene necesidades y que las necesidades del ser humano son más importantes, ligadas al amor que Dios tiene para con nuestra vida, que las estructuras. Dios es un Dios de orden, pero no es un Dios de cápsulas. No es un Dios que te quiere encapsular. No es un Dios que no quiere crecimiento para ti. Diga conmigo, pero cuidado. No pienses que el crecimiento son las posiciones. Mira que está al lado y dile, no pienses que el crecimiento son las posiciones. Eso no es crecimiento. Eso es mentira del diablo. Usted no crea que va a crecer cuando usted esté en el lugar del pastor. No, yo soy el más pequeño aquí. Usted no crea que eso es crecimiento. El crecimiento, ¿sabe cuál es? Es cuando yo era un envidioso y a medida que voy conociendo a Cristo, yo estoy dejando la envidia. Entonces estáis creciendo. Yo era un cagüinero. Andaba hablando en todos lados mal de la gente, pero conociendo de Dios, conociendo a Cristo, yo empecé a cerrar mi boca. Estáis creciendo. Ese es el crecimiento. Cuando nosotros, hermanos, creamos raíces de amargura y las identificamos y decimos, verdaderamente estoy creando raíces de amargura en mi corazón y esto no me hace bien, es que yo estoy creciendo espiritualmente. Que el diablo no te engañe. Que crecimiento es coordinar. Que crecimiento es predicar. Porque si fuera por eso nos vamos todos a predicar a la calle. Y después salimos a celebrar que estamos todos crecidos. No, crecimiento es empezar a morir nosotros y que empiece a nacer Jesucristo. Que el carácter de Dios se manifieste en nuestras vidas. Que el propósito de Dios es que los frutos del Espíritu Santo sean exhibidos por ti y por mí. Que practiquemos el amor. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor. ¿Hay algún fariseo aquí? Si hay algún fariseo, vamos a orar por él. Porque me tomaré de la palabra que Jesús dice. Escuche esto. Aleluya. Aleluya. Dice el versículo 14.
No, perdón, el versículo 8, que lo guardé para esta parte. Dice el Señor así: los fariseos criticaban a los discípulos porque comían el día de reposo. El versículo 8, Jesús se sigue revelando y Jesús dice: porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Jesús es más que un día, aleluya, de reposo. Jesús es más que una estructura. Jesús posteriormente se fue a la sinagoga, se encontró con un hombre que tenía la mano seca. Los fariseos lo miraban. Los fariseos sabían que la cultura decía, aleluya, de que solamente se podía sanar un hombre que tuviera riesgo de muerte. Pero este tenía una simple mano seca. Por tanto decían: y este irá a sanar en el día de reposo. Pero Jesús dijo: extiende tu mano, y la mano fue sana. Y después de aquello Jesús fue acusado por los fariseos. Después de esto Jesús golpeó a los fariseos. Después de lo que ocurre, aleluya, en esa sinagoga se manifiesta la gloria de Dios. ¿Por qué se manifiesta la gloria de Dios? Porque quizás los fariseos lo conocieron, pero no lo reconocieron. No lo reconocieron como el Mesías. Oh, aleluya. Y el versículo 14 dice: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Se manifestaban, maquineaban para poder quitarle la vida. Y sabiendo esto, Jesús, dice que Jesús se apartó de allí. Pero lo importante es que cuando Jesús se aparta de allí, dice que le siguió mucha gente y sanaba a todos los que le seguían. Hay alguien que puede decir: yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a dejar a los fariseos en sus reuniones, pero yo voy a seguir a Jesús, porque los que siguen a Jesús, oh, aleluya, todos son sanados en el nombre poderoso de Jesús.